Bien. Buenas tardes, compañeros, Natalie de la Cruz y todos los compañeros que sigan reuniéndose para la clase de hoy. Les saluda su licenciada Sarita Vilés, su profesora de Lengua y Literatura. Estamos también ya con Marcos Lucas. Gracias, Natalie. Ya me escribió buenas tardes, Licen. Entonces, solo por recordarles, chicos, que si no han enviado las tareas del proyecto de las costumbres y tradiciones de Ecuador, que lo hagan. La semana pasada también ya hicimos una tarea de un resumen, creo que teníamos del tema de clase. Buenas tardes, Marcos. Bien, para no demorarnos tanto, entonces vamos a compartir la clase de hoy. Veamos. Aquí tenemos, un momentito que se nos vaya, para tercero virtual que estamos trabajando. Vamos a hacerle más grande. Vamos a ver el tema. Natalie, por favor, me informa si estamos compartiendo, si me escuchas, si vemos las diapositivas. O Marcos, me confirma, por favor. A ver, aquí me está escribiendo en el chat. Dice, sí, Licen, gracias. Ok, bien compañeros. Entonces, como la clase queda grabada, igual para los estudiantes que no han podido asistir en este momento, queda la clase grabada para que hagan la tarea. Como siempre, chicos, y ahí tenemos estudiantes nuevos, les repito que siempre en la clase, que en la tarea que usted hace, puede ser en computadora o puede ser en cuaderno, escrita en computadora o escrita a mano, pero que sea de manera legible que yo le pueda leer. Bien, tenemos el tema de la estructura argumentativa en los temas socioculturales. Argumentar, compañeros, quiere decir dar razones, dar motivos, circunstancias de algún tema que usted está a favor o también puede ser que está en contra. Entonces, son los argumentos que damos. Esto está en las páginas 25, 26, 27 de su libro. Su libro es el libro de lengua y literatura del Ministerio de Educación y está en la plataforma donde dice libro base. Ese es el libro, si usted quiere ampliar el conocimiento, puede ver en esas páginas. Bien, una vez que ya tenemos el tema, vamos a ver qué es la tarea, qué es el deber. Y nos dice el deber que debemos realizar un cuadro sinóptico con llaves del tema de clase. Entonces, de estas diapositivas de nuestro, ¿cómo le podríamos decir? Pizarrón digital, nosotros vamos a hacer el resumen en llaves, o sea, cuadros sinópticos, las llavecitas que tenemos nosotros y vamos siguiendo escribiendo dentro del cuadro sinóptico, ¿ya? Bueno, entonces tenemos, chicos, la estructura argumentativa de temas socioculturales. Nosotros antes sea en el colegio, hacíamos nosotros un proyecto de grado, proyecto de graduación. Ese proyecto era que teníamos que hacer en síntesis, hablar de un tema. Hoy lo hacen las universidades todavía en las que hablan de algún tema específico para dar a conocer sus argumentos. Justamente aquí tenemos el término tesis, su idea acerca de algún tema de su especialidad, de la que usted se vaya a graduar. Entonces vamos a hablar, dice, que un tema sociocultural aborda situaciones que conciernen obviamente a gran parte de la sociedad. Por ejemplo, se toma temáticas que nos llegan a todos, ¿no? O sea, que puede ser interés para todos. Por ejemplo, tenemos la pobreza, dice la delincuencia, el maltrato infantil. Como podemos ver, son temas delicados y existen varios puntos de vista y percepciones sobre los mismos, o sea, los que están a favor, los que están en contra. En este caso es necesario determinar la calidad de los argumentos, sus tesis y contraargumentos que entran en juego. Vamos a ver.
¿Qué es una tesis? Una tesis, chicos, es una idea que yo tengo acerca de algún tema. Por ejemplo, dice, la tesis es una postura, una idea que se expresa como una afirmación o como una negación. En este caso son ejemplos de tesis las siguientes, dice. Una tesis, el endeudamiento público debería ser consultado en las urnas al pueblo. O sea, dice que para endeudarse, por ejemplo, en comprar, qué sé yo, maquinarias, en comprar productos, dice que se debería consultar a las urnas, como nosotros vamos a tener el próximo domingo en las votaciones. Unos estarán a favor, otros estarán en contra. Dirán, claro, si es democrático, en cambio otros dirán, tenemos que demorarnos tanto para que podamos saber si se debe o no se debe endeudar el país, etcétera, ¿no? Otra tesis dice, los conductores de vehículos tienen mayor responsabilidad en un accidente que los peatones. Unos están a favor, otros en contra, porque puede ser que los peatones también, por qué sé yo, su apuro de pasar, porque no están atentos, están en el celular, etcétera, al cruzar la calle no miran y viene un auto y encima se los va. Entonces, esa es la irresponsabilidad tanto del chofer o como del peatón. Bueno, otra tesis, otra idea nos dan, dice, el control de los animales callejeros es una responsabilidad de las alcaldías. Unos pueden decir sí, otros en cambio no, porque si tenemos animalitos, nosotros cada uno debemos cuidarlos en nuestras casas, ¿sí? Como yo les digo a mis chicos, ¿cómo se llama tu perrito? Y me dice Dinky, le digo, tu apellido es Morales, entonces se llama tu perrito Dinky Morales. Otro dice, ¿cómo? Le digo, ¿cómo se llama tu gatita? Me dice Serafina, ¿cuál es tu apellido? Gómez. Entonces se llama Serafina Gómez. Entonces tienen que los niños, los jóvenes, tener sus animalitos y quererlos como que fueran de su familia. Pero lastimosamente ustedes ven que cuando son pequeñitos los perritos, los gatitos, ay, qué lindos, qué amorositos, qué bonitos. Luego crecen y lamentablemente les botan y los sacan a la calle. Bien, entonces esa es la tesis, a favor o en contra, ¿no? Una idea. Ahora, cuando nosotros también analizamos estos datos sociales, nos dan el hecho y el dato. La tesis siempre se apoyará en un hecho o en un dato, o sea, en algo por lo que hablamos. ¿Qué es un hecho? La tesis, la contaminación daña la salud, es la idea que da. Puede ser apoyada con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. Aquí hay una tesis, ¿no? Dice que la contaminación daña la salud. Claro que sí. ¿Y por qué lo dicen? Porque en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias, que es lo que nosotros estamos viviendo. Las amigdalitis, las gripes, las pulmonías, neumonías, etcétera. Más aún que nosotros ya quedamos más débiles por la pandemia del COVID. Bien, aquí nos analiza el autor y dice, dato, la tesis existe una relación entre el aumento de la concentración de partículas contaminantes y el número de enfermedades respiratorias y muertes. Es apoyada con los siguientes datos. Entonces aquí da las cifras, los porcentajes. No es que se debe hablar porque sí, sino que hay que decir con hechos, con datos. Y nos dice, cada vez que la concentración de partículas aumenta en 10 microgramos por metro cúbico de aire, el número de muertes por ataques cardíacos aumenta en un 1,8%. Y los casos de enfermedades respiratorias como la bronquitis, wow, en un 4,3%, vea. Los casos de ataques de asma se elevan en un 3,7%. Claro. Entonces, ese es el dato. Ahora, ¿cuáles son los argumentos? O sea, los motivos, razones, circunstancias. Los argumentos son ideas que demuestran o sostienen o defienden las tesis. O sea, las tesis son las ideas que se dan. Te damos aquí argumentos para los ejemplos de tesis de la página anterior.
A. Es toda la nación la que debe pagar una deuda contraída por su gobierno. Esta es la que nos decía a nosotros con respecto al endeudamiento público. ¿Sí? Aquí nos da que porque es toda la nación la que debe pagar una deuda contraída por su gobierno, claro, qué sé yo, los gobiernos se endeudan y los que pagamos somos nosotros. Ahora, el otro, en la otra que nos decía, aquí está. Los conductores de vehículos tienen mayor responsabilidad en un accidente que los peatones. Veamos qué nos dice aquí. Un conductor maneja un aparato que puede causar la muerte. Un transeúnte no. Bien. Aquí vamos a ver el otro tema. El control de animales callejeros es una responsabilidad de las alcaldías. Vamos a ver qué nos dice, qué argumentos. Los animales abandonados, justo lo que les comentábamos, los animales abandonados en las calles exigen acciones de gran envergadura, o sea, de importancia, que solo pueden realizar las instituciones que cuentan con los recursos e infraestructuras suficientes. Mire, aquí hablan ya de los animales abandonados. Entonces, para que no haya ese problema, cada uno tiene que cuidar a sus mascotas. Y aquí nos dan un gráfico de la población mundial, dice, con conectividad a Internet. Entonces nos dan los mapas, el mapa mundi, y nos dan con los continentes. Aquí nos dice para que se pueda observar que estamos conectados a nivel mundial. Veamos ahora, ¿qué son los contraargumentos? Los contraargumentos son ideas que se oponen a los argumentos y por lo tanto cuestionan o critican las tesis que defienden dichos argumentos. O sea, unos a favor, argumentos y contraargumentos en contra. Son ejemplos de contraargumentos de los siguientes. Dice, los ciudadanos ya entregaron en las urnas a sus gobernantes el poder para decidir en todo. Entonces tienen que tomar las decisiones los gobernantes. Ese es el contraargumento. En el otro ejemplo dice, los transeúntes también pueden provocar accidentes. Claro, si el peatón va distraído, va mirando el celular, no pone atención, igual provoca accidentes. Y la tercera, los ciudadanos deben ser corresponsables de los problemas generados por ellos mismos, claro. Por ejemplo, por el abandono de los animalitos. Y por último, tenemos el realizar un cuadro sinóptico con llaves y del tema de clase. Entonces, vamos chicos, ¿dónde vamos a hacer nosotros el cuadro sinóptico? De aquí. Pone título, estructura argumentativa en temas sociales. Aquí de estructura argumentativa puede hacer un cuadro sinóptico de estructura y qué es tesis. Otro puede decir que puede hacer del hecho y el dato. Y otro puede hacer qué son los argumentos y los contraargumentos. Eso es todo. Algo cortito en cada cuadro sinóptico. Bien, ahora, buenas noches, y anoche ya está oscuro. Estamos también con Sarita Tufiño, que se nos ha reunido a esta clase. Tenemos también, como decíamos, a Marcos Lucas y a Natalie de la Cruz. Gracias por estar con nosotros. Bien, ahora, como siempre, chicos, vamos a buscar afianzar en el Internet. Ya. Veamos entonces. Teníamos estructura argumentativa. Busquemos los argumentos, porque estamos hablando de eso. Los argumentos y
contraargumentos. Y a ver qué nos dice. Veamos algo que está. De 22 años de la ¿sí? Que los interpretamos en algunas ocasiones a nuestra conveniencia. A ver, veamos. Otro que sea un poco más. Espéreme, déjeme ver otro que sea un poquito más contra. Aquí, Mafalda, ya. Veamos este de Mafalda, que es la que nos da sus mensajes. A ver qué nos dice. ¿Recuerdas lo que te dije otra vez que te había contado? ¿Te acuerdas? No, en serio. Esta vez no puede ser. ¿Ni siquiera ahora en blanco y negro? No. Y últimamente, ¿por qué no tengo televisor? Soy una marciana que no tiene televisor. ¿Y Mafalda? De la escuela me piano porque no tengo televisor. ¿De veras? Mira, Mafalda, puedes contestarles que no tener televisor no es ser marciano. Ya sé, ya sé. Si ellos ya me dijeron que no es ser marciano. ¡Es estúpido! Mafalda. Ay, menos mal que este hobby de las plantas es súper sedante. Una cebra con una no, Bueno, es cuando no estamos de acuerdo, ¿no? A ver, aquí tenemos otros temas que también vimos. Buen día. Tesis, argumentos. De esa sección, nosotros nos quedaremos en la primera, que es la que se enmarca en este Déjeme contexto. ver Una esta. tesis es una conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos. Importante. En la tesis, en un texto, nos sirve para diferenciar un texto argumentativo de otros tipos de texto. La tesis es la columna vertebral de un ensayo. Si la tesis falla, el ensayo también tambaleará. La columna vertebral tambaleará. Vamos a hablar de 3 características básicas que debe tener una buena tesis. Para ello, nombraremos la primera. Una tesis es una opinión sustentada. Es la opinión del autor, quien escribe el ensayo. El lector debe poder estar de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación. La tesis es una afirmación que se plantea. El ensayo tiene el propósito de convencer al lector de que esa tesis es correcta. Otra característica debe ser la tesis específica.
La tesis debe referirse a un tema en concreto, no englobar todo un campo de estudio. Debe centrarse en un aspecto específico de ese campo de estudio. Vamos a poner dos ejemplos. Aquí les presento una tesis que es muy general. Las redes sociales han provocado que las personas de todo no lean. Si nos damos cuenta, es demasiado general. Las personas de todo el mundo están englobando a niños, adultos, ancianos, adolescentes. Está haciendo referencia a los jóvenes de España, de Ecuador, de Ártico, jóvenes demasiado. Recuerden que una de las características de la tesis es que sea específica. Vamos a ver una tesis que, aunque se puede mejorar, es más específica. Las redes sociales han cambiado los hábitos lectores en sus usuarios jóvenes. Si nos damos cuenta, ya está delimitando el campo de estudio. Ya no es todo el mundo, son jóvenes. Y esos jóvenes son usuarios de las redes sociales. Entonces, que quede claro, la tesis debe ser específica, la tesis es una afirmación. Otra de las características es que la tesis debe dar ideas claras de cómo se constituirá la argumentación, o sea, el cuerpo del mensaje. Además de mostrar, como ya lo dijimos, la postura del autor respecto al tema en cuestión, la tesis debe servir para que el lector tenga una idea clara de la argumentación que encontrará cuando lea el ensayo. Así nos encontramos con ejemplos concretos. Vamos a analizar. Supongamos que tenemos una pregunta en un examen y la pregunta dice: describa el personaje principal del poema de Mio Cid. Para realizar tu ensayo, debes elaborar una tesis. Eso va a ser tu guía, recuerden, la columna vertebral del ensayo. ¿Cómo puede quedar la tesis con este tema? El Cid, personaje principal del poema, se distingue por su fortaleza física, propia de guerrero, y su fortaleza interna, que lo vuelve símbolo del padre y del esposo cristiano. Una tesis muy completa y ya nos da una idea de cómo se va a desarrollar el ensayo. ¿Qué podemos poner en el ensayo partiendo de esta tesis? Podríamos poner unos párrafos en donde se hable de la fortaleza física del personaje, en este caso del Cid. Podríamos destinar otro párrafo a la fortaleza interna y, como siempre, una conclusión. Si se dan cuenta, la tesis nos permite ya estructurar el desarrollo de nuestro ensayo, del cuerpo del ensayo. Por eso es tan importante. Vamos con otro ejemplo. Partimos también de una supuesta pregunta de examen. Comparen los personajes de Don Quijote y Sancho Panza. Supongamos que en clase se ha leído Don Quijote de la Mancha y para el examen te propongo que realices un ensayo y el tema generador es: compare los personajes Don Quijote y Sancho Panza. ¿Qué tesis puedes elaborar? Vamos a ir. En general, los personajes de Don Quijote y Sancho Panza se parecen totalmente opuestos. Don Quijote representa al ser idealista y Sancho Panza al ser realista. Sin embargo, hay momentos en la novela en que los papeles parecen invertirse. Esa es tu afirmación. Recuerda que la tesis es una afirmación. Esa es tu afirmación que surge de una opinión tuya después de haber leído la obra. En esta tesis ya nos damos cuenta también que el desarrollo del ensayo podría ser dedicar un párrafo a hablar sobre el idealismo de Don Quijote por medio de ejemplos sacados de la propia obra. Otro párrafo podría ser
referido al realismo de Sancho Panza, y en un tercero o cuarto párrafo podríamos comparar los puntos de contraste, de semejanza entre los dos personajes. Y claro, esto nos da lugar a una conclusión. Entonces, aquí claramente la tesis nos indica cómo podemos desarrollar nuestro ensayo argumentativo. Es importante recordar lo siguiente: la tesis debe colocarse en la introducción del ensayo. La introducción no debe ser muy extensa, una extensión de un párrafo o dos exagerando. La tesis debe tener relación directa con el título del ensayo. Debe estar todo perfectamente hilado, encadenado, el título del ensayo con la tesis, con los argumentos, con los contraargumentos. Y así tendremos un texto. Lo dicho, todo este contenido teórico, vamos a ejemplificarlo con una metáfora. Vamos a imaginarnos, vamos a comparar la tesis con el techo de una casa. Vamos a hacer esta metáfora. Sabemos que el techo de una casa es importante porque da cobijo, seguridad a quienes la habitan. Entonces, la casa con un buen techo es segura, habitable. Asimismo, vamos a comparar aquí con el ensayo. En un ensayo, con una tesis bien hecha, bien elaborada, será un texto argumentativo correcto. ¿Qué más necesita este techo para sostenerse? Necesita columnas, ¿verdad? Pues, si el techo necesita columnas para que lo sostengan, siguiendo con nuestra relación, la tesis necesita argumentos para ser sostenida. Los argumentos defienden a la tesis, la vuelven más fuerte y consiguen convencer al receptor de que esa tesis es correcta. Los argumentos deben ser sólidos y fundamentados bibliográficamente. Esto es muy importante. Caso contrario, la tesis, este techo, no se va a sostener porque no tendrá argumentos fuertes, no tendrá columnas fuertes y se nos va a derrumbar nuestra casa, se nos va a derrumbar nuestra tesis. Si la tesis no está elaborada correctamente, los argumentos serán fácilmente destruidos. ¿Cómo? Mediante, y aquí entra otro elemento del ensayo, los contraargumentos. Los contraargumentos pueden echar abajo nuestros argumentos y por lo tanto nuestra tesis. Vamos entonces, jóvenes, a resumir todo lo dicho. Un ensayo argumentativo está compuesto principalmente por tres elementos. Estos son tesis, argumentos y contraargumentos. Con la estructura, que ya desde el décimo ustedes la saben, que es introducción, cuerpo o desenlace y la conclusión. Espero que esto les haya servido. Nos vemos en el siguiente video. A ver, veamos. Bien. Ya, con esa información para ver acerca del tema, terminamos, compañeros. Entonces, como les decía, la clase queda grabada para los estudiantes que no han podido estar con nosotros en esta tarde. Me despido, chicos. La próxima semana tenemos clases normales, pero luego, la siguiente semana tenemos el 19 de abril, tenemos feriado. Eso es por lo de la Semana Santa. Eso es, compañeros, gracias a los que se han presentado y también a los que ya enviaron tareas. Revise, ya están tareas calificadas del proyecto y de las primeras tareas que ya tienen ustedes en sus plataformas.
Muchas gracias, Natalie de la Cruz, Marcos Lucas y Sarita Tufiño. Nos despedimos. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches, profe. Gracias, chicos.